El metro de Nueva York, el metro de Londres y el metro de Seúl tienen cosas en común. Son más grandes que el sistema de metro de Tokio. Todos tienen más estaciones y se extienden a mayores distancias, pero Tokio es de lejos la ciudad más grande del mundo, eclipsa a los demás, y ahora alberga más de 37 millones de personas. Debajo de estas calles hay un sistema que desafía las convenciones. Es el metro más transitado del mundo. Mueve a 3.9 billones de pasajeros cada año, equivalente a la mitad de población mundial, pero todo de una manera discreta y eficiente. La capital de Japón ha dominado el arte del transporte público, trasladando más personas con menos líneas, menos estaciones y un área más pequeña que cualquier otra ciudad importante, lo que lo hace en el mejor metro del mundo. Y si quieres seguir sabiendo más, quédate hasta el final. Así que comenzamos. En 1927 Tokio abrió su primera línea de metro. Desde entonces la red ha crecido a 13 líneas, en dos sistemas interconectados que funcionan en gran medida como uno solo. La historia de cómo surgió ese sistema de tránsito hiper eficiente en realidad se remonta cuando Tokio está emergiendo del final de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad necesita maximizar el uso de recursos limitados y quería evitar el tipo de expansión urbana que se estaba ocurriendo en otros lugares debido a un aumento de la prioridad de automóviles. Tokio fue reconstruida como una ciudad de ciudades, con centros autosuficientes y poco dispersos a lo largo del área metropolitana, que podrían ser conectados gradualmente por una extensa red ferroviaria a medida que la ciudad creciera. Desde que comenzó la construcción de la segunda línea del metro de la ciudad en 1951, rara vez ha habido un momento en que la red no se haya expandido o extendido, lo que aumenta constantemente la capacidad del metro y da como resultado el paisaje urbano de alta densidad que constantemente vemos en Tokio hoy en día. Al construir una red de amplio alcance que sirvió prácticamente a todas las partes de la ciudad propiamente dicha, la propiedad de automóviles en Tokio es extremadamente baja para el mundo desarrollado, con solo 0.54 automóviles por hogar, significativamente menos que las ciudades con redes que sirven principalmente como transporte entre áreas suburbanas y distrito comercial central, como Chicago, con 1,12 automóviles por hogar, o San Francisco, con 1,10 automóviles por hogar. Tokio es uno de los pocos lugares del mundo que opera trenes directos a un sistema de metro, y este es íntegramente clave para su éxito. La mayoría de ciudades tienden a seguir un modelo como Londres, donde los trenes de cercanías regionales terminan en intercambios importantes como Paddington o Whittington, antes que los pasajeros se transfieran al sistema suburbano. Desde el principio, justo después de la Segunda Guerra Mundial, se introdujo este modelo y se ha dado como resultado de un sistema de infraestructura con mucha fluidez y mucho menos intercambios grandes y congestiones. Hoy en día 10 de las 13 líneas del metro de Tokio operan a través de trenes, y si bien los ingresos generados por ellos hicieron posible la construcción de las líneas, ahora es la razón principal por la que el metro no está unificado, ya que el gobierno nacional ni el local están dispuestos a ceder sus líneas a la otra y pierden los ingresos continuos que generan sus sistemas. A pesar de ser propias entidades, el despliegue de un sistema común de venta de boletos 2000 hizo que viajar a través de la red de transporte masivo de Tokio se volviera mucho más fácil, y la introducción del sistema de venta de boletos inteligentes Pasmo en 2007, que hizo compatible con el sistema suiza de JR-IPS, significando que los pasajeros solo necesitaban una tarjeta para viajar por toda el área del Gran Tokio. Los sistemas de venta de billetes inteligentes, por supuesto, no son nada nuevo. Londres tiene tarjeta Oyster, Hong Kong la Optus y Sydney la tarjeta Opal. Pero Tokio lleva las cosas a un nivel completamente nuevo. En 2013, lo que hizo que otros 8 sistemas de tarjeta Japón es una de las capitales tecnológicas del mundo. A pesar de esto, su sistema de metro no depende más de la tecnología para mantener la eficiencia de cualquier otro.
Los conductores normalmente pasarán toda su carrera en una sola línea, aprendiendo sus complejidades y manteniendo las velocidades necesarias para llegar a cada estación dentro de un minuto de la programación. En Tokio se diseñaron nuevas líneas para dar cabida a los trenes suburbanos de cercanías, lo que permite viajar directamente a través del centro de la ciudad y eliminar la necesidad de que los pasajeros naveguen por los concluidos intercambios de las horas pico. Esto mejora la eficiencia y se extiende el alcance efectivo del metro, sin la necesidad de vías o materiales rodando adicionales. Al celebrar acuerdos con el uso compartido de las vías entre las compañías ferroviarias suburbanas, los operadores del metro reciben un flujo continuo de ingresos, lo que permite construir nuevas líneas en la ciudad, incluso cuando las líneas existentes aún se han vuelto rentables. El mantenimiento también es fundamental. La infraestructura de vías y túneles se inspeccionan todas las noches y se corrige cualquier daño menor, evitando la necesidad de reparaciones importantes. Cada 4 años, los vagones de tren se desmontan por completo, se inspeccionan a mano, se limpian y se reconstruyen para garantizar que funcionen como nuevos. Las pantallas de etiqueta del metro están montadas en los trenes y dentro de las estaciones, que muestran lo que los pasajeros pueden hacer para mejorar su experiencia. Las reglas no se aplican estrictamente, pero la mayoría de las personas las siguen por el bien del sistema. Taxis inteligentes de todo Japón fueron compatibles entre sí, simplemente hablando en voz baja sin comer a bordo, quitando bolsas y obstruir las puertas del tren. El metro de Tokio logra evitar esa experiencia ruidosa, sucia y desagradable que pueden tener algunos subterráneos. La ciudad ha construido un sistema que es extenso, confiable y fácil de usar, y se ha vuelto tan apreciado entre los ciudadanos de Tokio que el número de pasajeros ha seguido aumentando año tras año, a pesar de que la población de la ciudad está disminuyendo desde 2019. Aunque el número de pasajeros por supuesto disminuyó durante la pandemia y aunque ahora es poco probable que el sistema de transporte de espectadores de las redes de los sedes de los Juegos Olímpicos de Tokio, se espera que los pasajeros regresen cuando la situación comience a mejorar después de la pandemia, mientras nuestras ciudades luchan por trasladar a más personas que nunca. El modelo de Tokio es uno de tener en cuenta, hacer de todas las redes de transporte público algo que la gente quiera usar, no solo tolerar, será clave para mantener un movimiento de nuestras ciudades y sus economías. Y ya sabes, esto es MP de Medio Proyectos y nos vemos en otro video.